también van a resistir las condiciones ácidas, aunque evidentemente debe de haber un primer proceso de neutralización en la primera porción del duodeno a través de los vaciados básicos que también provienen del páncreas, pero bueno. Este epitelio, el epitelio columnar, tiene una mejor adaptación y es mucho más resistente a esos estímulos químicos. Entonces, lo que tenemos que hacer, o lo que va a hacer el esófago, es cambiar su epitelio escamoso estratificado por un epitelio columnar. Este epitelio columnar, que ahí no tendría que estar, pero que ahora se ha instaurado para darle algo de resistencia al esófago a estos estímulos químicos, es a lo que llamamos esófago de Barrett, esófago de Barrett. El problema es que, insisto, esto no va aquí y por lo tanto, además de que no va aquí, recuerda, como se está erosionando continuamente por el ácido que se está refluyendo de la cámara gástrica, las células mueren de forma muy prematura y por lo tanto necesitamos que haya duplicación celular acelerada y eso nos da o nos puede producir muchos errores en la lectura y en el copiado del ADN. Este de fondo es la base de estos procesos displásicos, ¿no? Donde ya tenemos errores en la replicación celular porque se tienen que copiar, se tienen que estar duplicando a una velocidad exacerbada. Por lo tanto, este esófago de Barrett es el que nos coloca en un gran riesgo de padecer adenocarcinoma esofágico. Muy bien, al respecto de este reflujo, evidentemente las estructuras que se van a alcanzar constantemente y casi todo el tiempo van a pertenecer al esófago en el tercio inferior, puede alcanzar al segundo tercio esofágico también, pero con seguridad este reflujo podría alcanzar la cavidad oral, pero antes de eso seguramente tiene que pasar por la orofaringe y por la rinofaringe. Entonces, habría que tener cuidado porque este reflujo puede ser el responsable de cuadros de laringitis constantes o falta de mejora en un padeciente asmático, aun cuando el elemento terapéutico, al menos farmacológico, esté en orden. Dicho de otra forma, si un padeciente con asma no mejora, está bien que estemos buscando algunas causas inmunológicas, particularmente la presencia de alergenos, pero no dejemos de lado la probabilidad de buscar una causa de enfermedad gastroesofágica, ¿no? Porque por ahí podría venir el estímulo constante para mantener la irritación de esta vía aérea, ¿de acuerdo? Al respecto de los factores de riesgo, pues mira, los que describe prácticamente toda la literatura tendrían que ser la obesidad, la dieta copiosa en lípidos, la cafeína, el alcohol y el tabaquismo. Ahora, yo supongo que alguno de ustedes tuvo clases con el doctor Roberto Caro. Cuando él habla de los procesos de colonialismo, por ejemplo, de globalización, de neoliberalismo, del patriarcado, básicamente lo que te está dando a entender es que hay una serie de determinantes sociales y un proceso de determinación social que va a sumergir a nuestra estructura social y a los padecientes en hábitos que no necesariamente son su voluntad. Me refiero a que piensa en una persona que debe de trabajar 2 turnos para mantener a una familia y pues no es que él sea un monstruo, ¿me explico? Es que probablemente la jornada laboral empieza muy temprano, pues no puede comer en el transporte o en el auto, no le dan un tiempo suficiente para la comida y aunque se lo dieran, pues no necesariamente es para todos el salirte a cualquier restaurante a gastar el dinero y pedir una comida completa, no tienes el tiempo de sentarte a alimentarte adecuadamente, tu relación con los alimentos se va degradando y el momento que tienes para comer es a las 8 o 9 de la noche que llegas a la casa, porque además es cuando encuentras a los hijos sentados en la mesa y al resto de la familia ahí. Eso, por supuesto, sin mencionar que muy seguramente esa hora de convivencia familiar va a ser sustituida por algún estúpido programa de televisión que se esté proyectando. Y esto no es necesariamente que él se odie a sí mismo, no es que tenga la culpa de lo que está pasando, está sumergido en un proceso colonialista que ha desplazado la alimentación y la relación con los alimentos para reemplazarla con la recompensa de la inmediatez en los ultraprocesados. O sea, ya no hay una conexión con la tierra a través del consumo de los alimentos que la tierra nos da. Lo que tenemos es una relación económica con el McDonald's para que nos dé rápidamente un cuarto de queso libra, una madre así, no sé, y entonces eso puedas comer y sentirte bien contigo mismo. Pero insisto, estos son procesos mucho más complejos. Es muy fácil para la medicina occidental y para la medicina biológica decir, no, no, la culpa es del esfínter esofágico inferior, que ya ni la chinga, porque ¿cómo se le ocurre que va a tener menos de 10 milímetros de mercurio de presión? Su culpa.
patrañas. Aquí tenemos factores sociales, económicos y culturales que están empujando a la población a una carencia de salud. Entonces, por favor, nosotros ya no tenemos que hablar ni creernos la pastilla, aunque lo diga, mira, quien lo diga, de que factores de riesgo y que no, que puro mugrero. O sea, nosotros necesitamos una visión más amplia de la medicina y eso implica tener una visión crítica de la estructura social, económica y cultural. Por favor. Entonces es muy fácil decir obesidad y los lípidos y la cafeína y el alcohol. Pues sí, pero llevo 36 horas de guardia y me vas a prohibir el café. ¿Tendrías corazón para ello? El libro dice, pero en la realidad, y tú siendo mi médico tratante, no tienes que imponerme el libro. Escúchame y compréndeme y entonces escoge una terapéutica adecuada. Ok. ¿Tenemos que conocer los factores de riesgo desde la medicina biológica? Sí. ¿Ha sido suficiente el conocer estos factores de riesgo y la medicina biológica nos tiene un estado de salud? No. Mira el mugrero que tenemos y entenderás por qué esto ha fracasado y por qué necesitamos una visión más amplia de estos fenómenos. Pero bueno, si tuvieras que mencionar los factores de riesgo, pues ahí están, no tienen mayor chiste y son los que estarán presentes en todos estos padecientes. Muy bien. Algunas condiciones médicas, particularmente las que nos lleven a una incompetencia del esfínter esofágico inferior, nos van a dar, por supuesto, este cuadro. Hernia hiatal, básicamente, es que el estómago se ha salido por la inserción esófago-gástrica. Entonces, esta zona sigue produciendo ácido gástrico y como ya perdió el anclaje de la unión esófago-gástrica, pues la presión en el esfínter esofágico inferior va a caer sustancialmente por debajo de los 10 milímetros de mercurio y el ácido va a estar aquí campeando sin ningún problema. Ahí está. Entonces, básicamente, cuando se desliza la cámara gástrica hacia la caja torácica, eso es una hernia hiatal, y como no hay presión en el esfínter esofágico inferior, pues el ácido está en contacto con ese epitelio escamoso estratificado. Escleroderma, sí, por supuesto. Aquí lo que vamos a hacer es reemplazar al tejido muscular por tejido conectivo. El tejido conectivo es infinitamente más laxo, es demasiado flexible, no nos va a dar una presión de cerrado adecuada y por lo tanto la cámara gástrica refluye libremente, bueno, no la cámara gástrica, el contenido de la cámara gástrica refluye libremente hacia el esófago. Otro de los más comunes tendría que ser el síndrome de Zollinger-Ellison, que estaría considerado dentro de las alteraciones neuroendocrinas, y evidentemente aquí el problema es que hay un gastroma que produce una cantidad insospechada de gastrina, entonces tenemos una hiperproducción de ácido clorhídrico. Pues yo creo que aquí esto es muy sencillo, o sea, Zollinger-Ellison, si encuentras una úlcera duodenal que no está en la parte posterior, que esté donde sea más, es Zollinger-Ellison hasta no demostrar lo contrario. Y aquí podría ser uno de los escenarios que nos manifiesten esta alteración. Al respecto de los síntomas, no hay que entretenernos, ya los mencionamos, los dos principales tienen que ser la sensación urente retroesternal y la regurgitación, este movimiento anterógrado de la cámara gástrica que viaja por el esófago y podría albergarse en la cavidad oral. Esto, por supuesto, nos va a dar este sabor ácido característico del ácido clorhídrico y probablemente un daño importante en la porción interna del esmalte de los dientes. Cuando te digo que la exploración encefalocaudal de los padecientes, a esto me refiero. Me da mucha gracia que muchos médicos, bueno, de entrada muchos ni se levantan del escritorio y otros le dicen, abra la boca y diga, y que, no sé, como que están viendo a ver si la úvula está al centro. Y aún eso nos podría indicar algunas cosas cuando no lo está, pero nadie revisa el resto del aparato bucal. Ay, ¿cómo están los dientes? Si tiene caries, si tiene todas las piezas, saber, no importa. Bueno, nosotros no, nosotros nos vamos a poner atención en la pared interna de los dientes para buscar que no haya erosiones importantes al esmalte, porque una de las principales causas tendrá que ser la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Por supuesto, si este proceso cicatrical del esófago está produciendo daños a largo plazo, tendría que llevarnos a la disfagia, o sea, la dificultad para deglutir adecuadamente los alimentos y eventualmente a la tos crónica o la presencia de estos. No hay una traducción exacta para hoarseness porque tendría que ser un poco ofensivo, como imitar a un caballo o algo así, pero seguro que has escuchado alguno de profesor o alguien que toda la vida se la pasa aclarándose la garganta como si no hubiera un mañana. Bueno, probablemente no es su culpa, probablemente hay enfermedad por reflujo gastroesofágico. Todos estos síntomas, por supuesto, tendrían que empeorar sustancialmente cuando el padeciente esté en decúbito supino. Y se puede, en decúbito supino lateral izquierdo. Ok, decúbito supino lateral derecho.
pues da lo mismo, está en decúbito supino, si está de lado o no, la elevación del diafragma, perdón, del esófago con respecto a su inserción, realmente no va a variar mucho, derecha o izquierda, nos da lo mismo, este padeciente tiene que estar boca arriba y de 30 a 45 grados, de lado a un lado, del lado al izquierdo, derecho, por favor, da lo mismo, da lo mismo. Siempre que esté en decúbito suplino con el plano de sustentación completamente horizontalizado, los síntomas empeorarán. Entonces necesita elevar la cabecera de la cama de 30 a 45 grados. Al respecto del diagnóstico, pues es clínico, es clínico. ¿Por qué va a ser un reto terapéutico? Bueno, pues porque sí que podríamos ocupar inhibidores de las bombas de protones y con esto inhibir la secreción de ácido. Esto mejorará los síntomas. Pero recuérdalo, aquí el problema es que existen factores, o más bien procesos de determinación social y determinantes sociales que están llevando a nuestros padecientes a mantenerse en este cuadro. Entonces, habría que considerar que para el diagnóstico y para el tratamiento, que va a ser muy desafiante, no es necesariamente el abordaje terapéutico desde la farmacología el que nos va a dar resultado. Si tuvieras problemas para establecer el diagnóstico, de las primeras pruebas que tienes que sospechar, más bien que tienes que solicitar cuando tengas el diagnóstico presuncional por clínica de enfermedad por ácido, por reflujo gastroesofágico, tiene que ser la pHimetría, que va a ser el monitoreo durante 24 horas de la acidez en el esfínter esofágico inferior, ¿de acuerdo? Particularmente en el primer tercio del esfínter esofágico inferior. Esto es porque pues sí, podríamos dejar la sonda a 5 centímetros, eso se tiene que inmovilizar, pero con los cambios de posición del padeciente en sedestación, se tiene que acostar, finalmente va a estar en 24 horas esta cosa ahí insertada, pues eso va a variar. Entonces, mientras esté en el tercio inferior, que ya sabemos va a ser el más dañado, estaremos bien. Esto, por supuesto, está conectado a un pHímetro que va a estar registrando a lo largo de esas 24 horas los diferentes cambios en el pH. Otra prueba que te va a servir y que tienes que recordar es el contraste de bario o el trago de bario. Esto es porque nos permite identificar si hay algún tipo de complicación como úlceras o estenosis en el tracto esofágico. Y por último, cuando estos dos, digamos, ya te dieron el diagnóstico, aquí se tendría que confirmar, pues lo siguiente que necesitamos sí o sí es una endoscopía, porque necesitamos entrar a comprobar que el epitelio dentro de ese tercio inferior del esófago no se encuentre en procesos peligrosos. Es decir, ya podríamos encontrar epitelio columnar y sabemos que aquí estaremos en un esófago de Barrett, pero el esófago de Barrett, que ya es el cambio del epitelio del estratificado a uno columnar, podría ser no displásico, quiere decir que todavía no hay procesos erróneos en la duplicación celular, o podría ser displásico. Y esto evidentemente es una condición mucho más amenazante porque la displasia es la antesala completa del adenocarcinoma. Ok, ¿qué tendríamos que hacer? Pues esto está horrible porque es muy complicado. Cambiar los estilos de vida. Por eso todo el mundo se volca sobre esto, ¿no? Sobre lo